Un luchador, luchador, debe traer una máscara y esa máscara debe protegerlo a él y a su identidad y debe de ser apta para la lucha libre. Entonces imagínate, debes de soportar jaloneos, debe de soportar, no sé, todas las rudezas que pueden tener. Y el hacer una máscara de un luchador o de luchadores mexicanos para Kenjiro, ¿qué significa? Es bastante grato poder ser partícipe de algo que es tan representativo para México, porque ahora hemos adoptado la máscara de lucha libre también como una simbología del mexicano. Ya no solamente es un zarape, ya no solamente es un sombrero de charro en un estadio de soccer o en unas olimpiadas, sino también una máscara de lucha libre. Yo siempre he considerado que también tenemos una obligación, porque si hemos mencionado tantas veces que la mejor lucha libre del mundo es la nacional, es la mexicana, pues por ende también las mejores máscaras de lucha libre tendrían que ser mexicanas. Y es una responsabilidad tener que continuar con un legado que ya tiene 70 años y que han pasado grandes personajes, los grandes hacedores de máscaras, como la Casa López, como la Casa Bucio, como los Martínez, como los Romero, como la Furia, como el señor Alejandro Rodríguez, los Canales y tantos, los Estrella Blanca y tantas personas que se han dedicado a esto, a este arte. El mascarero o las personas que se están dedicando actualmente o quieren dedicarse a la confección de máscaras deben de aprender, deben de empezar a cultivarse en el tema. No solamente, digo, es atractivo, por ejemplo, ahora meterse a redes sociales, abrir una cuenta en TikTok y tener cientos de seguidores y ser famoso y todo eso, pero no todo es tan efímero, no toda la vida debe ser así tan fácil, tan sin esfuerzo, ¿no? Por eso quiero yo decirle a los nuevos mascareros, pues traten de aprender de toda esa historia que tiene la lucha libre. Una máscara no solamente se hace de 4 piezas, pueden ser 3 piezas, pueden ser distintos cortes y aprender para qué también son los cortes. Las máscaras del Solitario tenían por peculiaridad un corte muy diferente a las que tenía el Huracán Ramírez o el Santo, en la forma del agujetero del Santo, muy distinto a lo que utilizaba, por ejemplo, el Huracán Ramírez. Y el tipo de telas, también saber por qué se utilizaba una tela, por qué es mejor una piel que un sintético, por qué debe de llevar un refuerzo, cómo es qué es más importante, si la costura derecha o un ojo bien puesto. Para usted, ¿cuál ha sido la máscara más difícil? La máscara más difícil siempre es la más sencilla, aparentemente, porque entre más accesorios tenga o más dibujitos o más distractores pueda tener una máscara, pues pierde realmente el enfoque a un solo punto. La máscara más difícil es la más sencilla, porque si mueves 1 milímetro para arriba o para abajo, o el grosor o el corte, ya no es lo mismo. ¿Cómo selecciona, cómo llega a una selección precisa para tal o cual luchador? Quizás a lo mejor yo soy un nuevo valor y le digo, ¿sabes qué, señor? Me podría hacer una máscara, pero no tengo un diseño. ¿Cómo Kenjiro se inspira quizás para hacer una nueva máscara con una selección precisa de algún personaje? ¿Cómo llega ese proceso? Debes de tener toda una serie de elementos por los que te debes de apoyar, sobre todo, por ejemplo, la historia, cultura general, saber qué representa tu nombre,
de dónde viene, cómo ha sido representado ese ser, por ejemplo, ese ser mitológico durante toda la historia, qué colores llevaba, o por qué se le identificaba, además de que los diseños, como te decía, deben de ser aptos para la lucha libre. También debe de ser de una tela o de un material que resista pues, el uso de un luchador. Yo me imagino que un luchador no manda a hacer una máscara para un día ni para dos, debe ser algo que le pueda durar mucho. Lamentablemente también en este caso hemos visto que se han introducido algunos materiales que no son aptos para la lucha libre y no son buenos para las máscaras, como las máscaras de látex, que ahora ya las forman a partir de un molde con látex, que son pintadas, que son decoradas, pero que realmente no sirven, no son funcionales para la lucha libre. Entonces debes de saber qué materiales usar para las máscaras, que sean duraderos. ¿Cómo es posible que una máscara del Santo, que tiene 50 años, esté en pie y no una, por ejemplo, de Rey Misterio, del SmackDown de hace, no sé, 10 años, ya no esté correctamente bien conservada? ¿Kenjiro se considera uno de los mejores mascareros de...? No. El crítico más fuerte, el más implacable, el más duro de los críticos, para mí debo de ser yo mismo. Nadie puede criticarme más mi trabajo que yo mismo. Y me esfuerzo cada día por hacerlo mejor. Busco técnicas para hacerlo mejor. Trato de que mis moldes no sean de cartulina, que sean de algo más rígido, que pueda durarme más tiempo sin deformarse, que me dé un molde sin movimiento, sin errores. ¿Cómo un mascarero evalúa su trabajo a través de una máscara? ¿Es el esfuerzo que le lleva a hacerla o la dificultad, quizás el personaje? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los coleccionables, tienen muchas cosas que forman ese precio. Por ejemplo, ¿qué artista tan reconocido lo hizo o lo manufacturó para que llegue a costar un poquito más, ¿no? ¿En qué año lo hizo? ¿Cuántas piezas de ese producto salieron en realidad? ¿Cómo fue su venta? En este caso, por ejemplo, de un mascarero, pues son cosas muy artesanales. Puede ser que a lo mejor una de esas piezas sí llegue a cotizarse muchísimo por las circunstancias en las que fueron usados, por la lucha en la que fue utilizada, por cosas por el estilo que la vuelven única esa máscara. Por ejemplo, la máscara que utiliza el Vengador cuando tiene el máscara contra el Satánico. Wow, dices, esa máscara, la del Satánico, la del Vengador, pueden ser carísimas. O la máscara que utilizó el Santo el día que desenmascara al Espanto primero. Esa máscara es igual a la que usó un mes antes y un año antes y 2 años antes y 3 meses antes y como 100 máscaras alrededor de ella. Era idéntica, pero el hecho de haberla usado en esa lucha en especial la hace superior a las demás. Puede ser que alguna circunstancia de esas la haga máscara, pero la máscara en sí es el trabajo de un artesano, y el artesano cobra por lo que él considera es el valor de su mano de obra y de sus materiales, obviamente, ya plasmados, hechos máscara. Perfecto, es un tema de la verdad muy interesante el saber de máscaras y que compartamos para el público todo esto. Te agradezco infinitamente que nos expliques también esto a detalle, porque muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces sabemos del luchador, sabemos dónde, a qué horas, cuándo, su historia quizás, pero no sabemos quién las hace, ¿no? Cómo las hace, el esfuerzo, todo lo que nos acabas de explicar.
créeme que para el público yo creo que sí lo va a valorar demasiado. Señores, nos despedimos. Muchas Agradezco gracias. la entrevista. Yo soy Gustavo Campo, el señor Piñero, Gracias. y Gracias, Gustavo Gustavo. por la lucha, la entrevista. Hasta Gracias, luego. hasta luego.